Nunca pensé que después de 3 meses luchando contra la muerte en un hospital de Guadalajara, regresaría a mi propia casa para descubrir que me habían convertido en una extraña en el hogar que construí con mis propias manos. Cuando el taxi me dejó frente a la puerta de mi casa en la colonia americana, llevaba en mis brazos temblorosos la pequeña maleta del hospital y el corazón lleno de esperanza de volver a mi refugio después de tanto sufrimiento. La neumonía casi me lleva con mi difunto esposo Joaquín, pero Dios me dio una segunda oportunidad para vivir. Lo que no sabía era que esa segunda oportunidad vendría acompañada de la humillación más grande de mis 68 años de vida. Busqué mi llave de repuesto debajo de la maceta de geranios que siempre guardaba junto a la entrada, esa maceta que mi Joaquín me había regalado en nuestro 20º aniversario de bodas. Mis dedos temblaron cuando la encontré, no por la debilidad de la enfermedad, sino por la emoción de estar de vuelta en mi hogar. Abrí la puerta con cuidado, esperando encontrar el silencio familiar de mi sala, el aroma de las flores que siempre mantenía frescas en el comedor, la tranquilidad de los espacios que conocía de memoria. En cambio, lo que mis ojos vieron me dejó paralizada en el umbral de mi propia casa. La sala que había decorado con tanto amor a lo largo de 40 años estaba completamente transformada. Los muebles que había comprado con el sudor de mi frente, trabajando de lavandera desde las 5 de la mañana, habían sido reemplazados por otros que jamás había visto en mi vida. En el sillón donde acostumbraba sentarme todas las tardes para rezar mi rosario y ver mis telenovelas, había una mujer mayor, de unos 65 años, que me miró como si yo fuera una intrusa que había entrado a robar. Sus ojos pequeños y fríos me recorrieron de arriba a abajo con una expresión de desprecio que me golpeó como un rayo en pleno pecho. «¿Quién es usted y qué hace en mi casa?», le pregunté con la voz quebrada, todavía cargando mi maleta y sin poder creer lo que estaba viendo. La mujer se levantó despacio, como una reina que se digna a dirigirse a una sirvienta, y me contestó con una voz tan helada que me hizo temblar por dentro. «¿Su casa? Esta casa ahora es de mi hija Carmen. Yo soy Mercedes Rodríguez, y usted debe ser la suegra que estaba internada en el hospital». Sus palabras me golpearon más fuerte que la enfermedad que casi me mata. Quedé ahí parada, con mi maleta en la mano, sin entender cómo era posible que una extraña estuviera sentada en mi sala diciendo que mi casa ahora era de mi nuera. En ese momento apareció Carmen desde la cocina, con una sonrisa tan falsa que me dieron ganas de vomitar. «Esperanza, qué bueno que ya regresaste. Esperamos que te sientas mejor». Hablaba como si fuera la dueña de la situación, como si yo fuera una visita indeseada que finalmente había llegado a molestar. «Carmen, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde están mis cosas?». Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido, pero es que todavía me estaba recuperando de haber estado tan cerca de la muerte. «Ay, tus cosas están en el cuartito de atrás. Reorganizamos toda la casa para que cupiera mejor la familia. Mi mamá se vino a vivir con nosotros, y Rafael también trajo algunas de sus cosas». Carmen señaló hacia un hombre de unos 40 años que estaba en el patio hablando por teléfono como si fuera el mero patrón del lugar. Sentí que mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que mi propia casa había sido invadida por completos desconocidos. El cuartito de atrás era donde yo guardaba las cosas viejas, los trastes que ya no usaba, los recuerdos que no tenían lugar en las habitaciones principales. Ahora resulta que ese era mi nuevo hogar dentro de mi propio hogar. Francisco llegó 1 hora después y me encontró sentada en la cocina, todavía tratando de entender qué diablos estaba pasando. «Mamá, ¿cómo está? Perdón por no haber ido por usted al hospital, pero Carmen dijo que usted prefería regresar sola». Habló como si nada fuera de lo normal estuviera ocurriendo, como si fuera lo más natural del mundo que yo encontrara mi casa llena de extraños. «Francisco, hijo, necesito hablar contigo. ¿Por qué hay gente que no conozco viviendo en mi casa?». Él evitó mirarme a los ojos y suspiró profundamente, como si yo fuera una niña berrinchuda haciendo preguntas tontas. «Mamá, las cosas cambiaron mientras usted estaba en el hospital. Mercedes necesitaba un lugar donde quedarse después de que vendieron su departamento, y Rafael está pasando por un divorcio muy feo. Carmen pensó que sería mejor para todos si se quedaran aquí por un tiempo». Sus palabras sonaron como excusas ensayadas, y me di cuenta de que esta decisión se había tomado sin importarles para nada mi opinión.
Pero lo que más me dolió fue la naturalidad con que hablaba, como si yo no tuviera derecho a opinar sobre quién iba a vivir en la casa que construí con tanto esfuerzo trabajando día y noche. ¿Y a nadie se le ocurrió preguntarme qué pensaba yo? Pregunté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Francisco se encogió de hombros como si fuera lo más obvio del mundo. Mamá, usted estaba muy enferma. No queríamos preocuparla con estos detalles. Además, es solo temporal, hasta que las cosas se arreglen. Temporal. Esa palabra se quedó rebotando en mi cabeza como una pelota. Todo en mi vida se había vuelto temporal, desde mi salud hasta mi lugar en mi propia casa. Esa primera noche, acostada en el pequeño cuarto de atrás, que antes era mi bodega de cosas viejas, miré hacia el techo y susurré una oración. Virgencita de Guadalupe, dame fuerzas para entender lo que está pasando y sabiduría para saber cómo actuar. Las lágrimas rodaron por mi cara mientras trataba de aceptar que, a los 68 años, me había convertido en una extraña en mi propia casa. Pero mientras escuchaba las voces altas de la familia de Carmen en la sala, gente que yo apenas conocía haciendo planes para remodelar mi casa, algo dentro de mí comenzó a endurecerse. No lo sabían, pero yo era más fuerte de lo que aparentaba, y esta humillación no se iba a quedar así. Los primeros días como huésped en mi propia casa fueron una tortura silenciosa que me dejaba sin aire para respirar. Mercedes había tomado mi recámara principal y había esparcido sus cosas por toda la casa como si siempre hubiera vivido ahí. Cambió las cortinas que yo había bordado a mano por unas horribles de color rosa que compraron en el tianguis. Movió mis santos de sus lugares especiales y puso sus propias imágenes religiosas, como si mi casa fuera una iglesia que necesitara nueva decoración. Rafael ocupó el cuarto de visitas y convirtió el patio en su oficina improvisada, instalando una computadora y recibiendo llamadas de trabajo hasta altas horas de la madrugada. Carmen actuaba como la mera dueña de la casa, reorganizando mis alacenas, cambiando la decoración y hasta donando algunas de mis ropas a la iglesia porque ya no las usaba. Cuando protesté tímidamente sobre la donación de mis cosas, Carmen me respondió con una paciencia exagerada que me hizo sentir como una niña tonta. Esperanza, necesitas deshacerte de lo que ya no usas. Es más sano así, como si yo fuera una criatura que necesitaba que me enseñaran cómo vivir. La humillación llegó a su punto más alto cuando descubrí que habían establecido reglas para mí en mi propia casa. Solo podía usar la cocina en horarios específicos para no estorbar las comidas de la familia principal. Mi televisión favorita había sido movida al pequeño cuarto de atrás donde yo dormía, mientras que la sala quedó reservada para que Mercedes viera sus programas. Cuando trataba de participar en las conversaciones durante la cena, cambiaban de tema o simplemente me ignoraban, como si yo fuera un mueble viejo que estaba ahí solo ocupando espacio. Francisco, mi propio hijo, parecía evitar quedarse a solas conmigo, siempre encontrando excusas para no conversar. Mamá, al rato platicamos, ahorita necesito ayudar a Carmen con una cosa. Durante esas largas noches de soledad, recordaba los sacrificios que hice para construir esa casa, las madrugadas lavando ropa ajena para juntar cada peso, los años sin vacaciones para pagar el terreno que compramos en abonos chiquitos. Recordaba cuando mi difunto Joaquín y yo pintamos las paredes de la sala juntos, riéndonos porque se nos cayó más pintura encima que en la pared. Recordaba cuando Francisco dio sus primeros pasos justamente en esa sala que ahora Mercedes había convertido en su territorio personal. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos en mi pequeño cuarto de atrás, encontré la escritura de la casa y todos los comprobantes de pago que guardaba religiosamente en una caja de zapatos. Cada documento era una memoria de lucha. El primer pago hecho con el dinero que ahorré trabajando de mucama en casas ricas, los recibos de los materiales de construcción que compré a plazos, las facturas de los muebles que elegí uno por uno a lo largo de los años. Mientras sostenía esos papeles, las lágrimas cayeron sobre las páginas amarillentas por el tiempo. Cada rincón de esa casa guardaba pedazos de mi vida, y ver a extraños ocupando esos espacios como si fueran suyos por derecho me causaba un dolor que iba mucho más allá de la injusticia. En ese momento, sosteniendo mi escritura con las manos temblorosas, algo dentro de mí finalmente se rompió.
pero no se rompió de tristeza, se rompió de coraje. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida siendo la mujer sumisa que acepta lo que le den, la que no protesta para no causar problemas, la que se sacrifica para que otros estén cómodos. Pero ya no más. A los 68 años, después de haber estado a punto de morir, después de haber luchado tanto para tener un techo propio, no iba a permitir que me trataran como una arrimada en mi propia casa. Esa noche, después de que toda la casa durmiera, me quedé despierta hasta el amanecer, tomando la decisión más importante de mis 68 años. No iba a ser más la víctima silenciosa que acepta humillaciones por miedo a los conflictos. Mientras toda la casa dormía, me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno viejo y comencé a planear cada paso de mi reconquista. Primero, necesitaba entender exactamente cuál era la situación legal de mi propiedad. Segundo, necesitaba ayuda profesional para garantizar mis derechos. Tercero, y más importante, necesitaba hacer todo esto sin despertar sospechas, manteniendo la fachada de la suegra sumisa mientras preparaba mi contraataque. Recé pidiendo a la Virgen de Guadalupe que me diera sabiduría para actuar con justicia, no con venganza, y que me mostrara el camino correcto para recuperar mi dignidad. En mi oración, le prometí que si me ayudaba a salir de esta situación, iba a ser una mujer diferente, una que no se dejara pisotear nunca más. El amanecer llegó con una claridad que no había sentido en meses. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, y por primera vez desde que regresé del hospital, me sentí dueña de mi propio destino. Al día siguiente, mientras todos estaban ocupados con sus actividades, salí de la casa con la excusa de ir a comprar al mercado. En realidad, caminé hasta el centro de Guadalajara para buscar al doctor Eduardo Herrera, un abogado que me había recomendado una vecina años atrás. Cuando le expliqué mi situación, se puso indignado. «Doña Esperanza, lo que le están haciendo es abuso familiar y ocupación irregular de propiedad. Vamos a resolver esta situación rápidamente». «Doctor». Eduardo me orientó para juntar todas las pruebas de mi propiedad y me explicó que, como yo era la única dueña de la casa, tenía todo el derecho de decidir quién podía o no vivir ahí. Firmamos un poder para que él pudiera actuar en mi nombre y acordamos que todo se haría discretamente hasta el momento correcto de actuar. Regresé a casa con el corazón más ligero, sabiendo que finalmente tenía un aliado en mi lucha. Durante las 2 semanas siguientes, mantuve la misma rutina sumisa de siempre, pero por dentro me estaba preparando para lo que estaba por venir. Dr. Eduardo trabajó rápidamente, reuniendo toda la documentación necesaria y preparando las notificaciones legales que serían entregadas en el momento preciso. Pasé a observar cada movimiento de los invasores de mi casa, anotando detalles que podrían ser útiles. Mercedes recibiendo correspondencia en mi dirección. Rafael usando mi dirección para asuntos de trabajo. Carmen actuando como propietaria cuando recibía visitas. Cada pequeña evidencia sería útil para comprobar que se habían establecido irregularmente en mi propiedad. Cuando Francisco preguntó por qué estaba tan tranquila últimamente, respondí con una sonrisa. «Hijo, estoy aprendiendo a aceptar los cambios». No tenía idea de que el cambio más grande de todos estaba a punto de suceder y que sería yo quien pondría las reglas esta vez. Los días pasaron lentos pero seguros, mientras yo me preparaba internamente para el momento de la verdad. Cada mañana me levantaba más decidida, cada noche me acostaba más segura de que estaba haciendo lo correcto. Carmen seguía tratándome como una empleada doméstica que debía estar agradecida por tener un lugar donde dormir. Mercedes seguía viendo sus telenovelas en M.I. Sala, mientras yo me escondía en el cuarto de atrás. Rafael seguía haciendo sus llamadas de trabajo en M.I. Patio, como si fuera su oficina personal. Pero lo que no sabían era que cada día que pasaba, cada humillación que me hacían sufrir, solo fortalecía mi determinación de recuperar lo que era mío por derecho. Una noche, mientras cenábamos en silencio, porque cuando yo hablaba me ignoraban, Carmen comentó casualmente: «Esperanza, estaba pensando que deberíamos cambiar las cerraduras. Esta casa es muy vieja y cualquiera podría entrar». Mercedes asintió con la cabeza. «Tienes razón, mija. Una nunca sabe qué tipo de gente anda por aquí». Francisco no dijo nada, pero tampoco protestó. En ese momento supe que ya no se trataba solo de abuso y falta de respeto.
Se trataba de que estaban planeando asegurar su control sobre mi propiedad de manera permanente, pero lo que no sabían era que yo tenía mis propios planes y que las cerraduras que cambiarían muy pronto serían para mantenerlos a ellos afuera. Esa noche, acostada en el pequeño cuarto que me habían asignado en mi propia casa, miré hacia el cielo estrellado a través de la pequeña ventana y susurré: Joaquín, mi amor, si me estás viendo desde el cielo, dame fuerzas para defender lo que construimos juntos. No voy a dejar que estos aprovechados se queden con la casa que compramos con tanto sacrificio. Una brisa suave movió las cortinas y sentí como si mi difunto esposo me hubiera escuchado y me estuviera dando su bendición para hacer lo que tenía que hacer. Y cuando llegaran a casa, el viernes, todo lo que encontrarían sería una notificación oficial en la puerta y las cerraduras cambiadas. Por fin iba a ser yo quien pusiera las reglas en mi propia casa. Los siguientes días como huésped en mi propia casa fueron una tortura silenciosa que me quitaba el aire de los pulmones. Mercedes había tomado completo control de mi recámara principal y había esparcido sus pertenencias por toda la casa como si hubiera vivido ahí toda su vida. Cambió no solo las cortinas que yo había bordado durante tantas tardes solitarias, sino también movió mis imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo de sus lugares especiales para poner sus propios santos, como si mi casa fuera una capilla que necesitara nueva decoración según sus gustos. Rafael había ocupado el cuarto de visitas que yo mantenía impecable para cuando llegaran familiares de Michoacán y había convertido mi querido patio, donde cultivaba mis plantas de hierbabuena y cilantro, en su oficina improvisada, con cables por todos lados y recibiendo llamadas de trabajo hasta las 2 de la mañana. Carmen actuaba como la mera dueña de todo, reorganizando mis alacenas donde guardaba mis trastes favoritos, cambiando la decoración que yo había escogido con tanto cariño y hasta donando algunas de mis ropas buenas a la parroquia porque ya no las necesitaba. Cuando me atreví a protestar tímidamente sobre la donación de mi vestido azul marino, el que me había comprado para la graduación de Francisco de la universidad, Carmen me respondió con esa paciencia exagerada que usan los adultos para hablar con niños berrinchudos. Esperanza, necesitas desprenderte de lo que ya no usas. Es más sano para el alma. Como si yo fuera una criatura ignorante que necesitaba lecciones sobre cómo vivir mi propia vida. La humillación llegó a niveles que jamás pensé que tendría que soportar cuando descubrí que habían establecido un horario para mí en mi propia casa. Solo podía usar la cocina entre las 6 y las 7 de la mañana, y entre las 2 y las 3 de la tarde para no estorbar las comidas de la familia principal. Mi televisión favorita, una pantalla plana que Francisco me había regalado el Día de las Madres del año pasado, había sido movida al pequeño cuarto de atrás donde ahora dormía, mientras que la sala quedó completamente reservada para que Mercedes viera sus programas de chismes y Carmen recibiera a sus amigas para tomar café y hablar de mí como si yo no existiera. Cuando intentaba participar en las conversaciones durante las cenas, cambiaban de tema inmediatamente o simplemente actuaban como si yo fuera invisible, como si fuera un fantasma que no merecía ni siquiera el reconocimiento de su presencia. Francisco, el hijo que crié con tanto amor y sacrificio, parecía evitar cualquier momento a solas conmigo, siempre encontrando excusas para escaparse. «Mamá, al rato platicamos bien. Ahorita necesito ayudar a Carmen con unas cosas del trabajo». Sus palabras sonaban huecas, como promesas que sabíamos que nunca se cumplirían. Durante esas largas noches de soledad en el cuarto de atrás, mientras escuchaba a través de las paredes delgadas las risas y conversaciones de las que yo había sido excluida, mi mente volaba hacia el pasado, recordando cada sacrificio que había hecho para construir ese hogar. Recordaba las madrugadas cuando me levantaba a las 4 para ir a lavar ropa en casa de la señora Esperanza, una familia rica de la colonia Providencia, para juntar peso por peso el dinero del enganche del terreno. Recordaba los domingos cuando otros iban a misa de 11 y yo iba a la de 6 de la mañana porque después tenía que trabajar vendiendo tamales en la puerta de la escuela para ganar los centavos extras que necesitábamos para los materiales de construcción. Me acordaba de cuando mi querido Joaquín trabajaba doble turno en la fábrica de textiles,
llegando a casa con las manos llenas de cortadas y los ojos rojos de cansancio, pero siempre con una sonrisa para Francisco y para mí. Los fines de semana, en lugar de descansar, él mismo mezclaba el cemento y ponía los tabiques, ladrillo por ladrillo, construyendo nuestro hogar con sus propias manos callosas y llenas de amor. Recordaba las tardes cuando los tres, Joaquín, Francisco y yo, nos sentábamos en el piso de cemento sin pulir, comiendo frijoles con tortillas y planeando cómo sería nuestra casa cuando estuviera terminada. Aquí va a ir la sala, Esperanza, para que puedas ver tus novelas cómodamente, decía Joaquín señalando el espacio vacío. Y aquí el cuarto de Francisco, para que tenga su privacidad cuando crezca. Cada ladrillo de esa casa había sido pagado con nuestro sudor. Cada mosaico del piso había sido escogido después de comparar precios en 5 tiendas diferentes. Cada puerta había sido comprada de segunda mano y restaurada por las manos expertas de mi marido. La mesa del comedor donde ahora Carmen servía sus cenas sin invitarme había sido un regalo de Joaquín para nuestro 10º aniversario de bodas, comprada a plazos durante 6 meses. El ropero de mi recámara, donde ahora Mercedes guardaba sus vestidos como si fuera una reina, lo habíamos comprado cuando Francisco cumplió 15 años, porque yo quería que nuestro hogar se viera elegante cuando él trajera amigos. Una tarde especialmente dolorosa, mientras organizaba los pocos papeles que me habían permitido conservar en mi pequeño cuarto de atrás, encontré la escritura original de la casa y todos los comprobantes de pago que había guardado religiosamente en una caja de zapatos durante más de 40 años. Cada documento era una fotografía de nuestra lucha. El primer pago por el terreno, hecho con billetes arrugados y monedas que habíamos juntado en un frasco de café durante 2 años. Los recibos de los materiales de construcción, comprados poco a poco según nos alcanzaba el dinero. Las facturas de los muebles que habíamos elegido uno por uno en las tiendas de segunda mano del centro de Guadalajara, siempre buscando la mejor calidad al precio más bajo. Mientras sostenía esos papeles amarillentos entre mis manos temblorosas, las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas como una lluvia silenciosa de recuerdos. Cada firma en esos documentos representaba una promesa cumplida. Cada sello oficial era la prueba de que habíamos logrado nuestro sueño a pesar de todas las dificultades. Recordé el día cuando finalmente terminamos de pagar la hipoteca del terreno, después de 10 años de pagos puntuales. Joaquín me cargó en brazos y me dio vueltas en lo que ahora era nuestra sala, gritando: «Ya es nuestra, Esperanza, esta tierra ya es completamente nuestra». Yo me reía y lloraba al mismo tiempo, sintiendo que habíamos conquistado el mundo entero. Recordé también el día cuando pintamos las paredes de la sala por primera vez, después de haber ahorrado durante meses para comprar la pintura. Joaquín y yo trabajamos todo el fin de semana, riéndonos como niños porque nos caía más pintura encima que en las paredes. Francisco, que entonces tenía 8 años, intentaba ayudar con una brocha pequeñita, dejando rayones por todos lados que nosotros fingíamos que eran perfectos. «Mira, papá, estoy pintando como tú», decía con esa sonrisa de dientes chuecos que me derretía el corazón. Al final del día, los tres estábamos cubiertos de pintura blanca de pies a cabeza, pero nuestra casa se veía hermosa y era completamente nuestra. También recordé cuando Francisco dio sus primeros pasos justamente en esa sala que ahora Mercedes había convertido en su territorio personal, moviendo mis muebles y cambiando mis decoraciones como si yo jamás hubiera existido. Mi bebé se soltó del sofá viejo que teníamos entonces, caminó 5 pasitos temblorosos y se echó en mis brazos, mientras Joaquín gritaba de emoción y corría a buscar la cámara para tomar una fotografía de ese momento tan especial. Esa fotografía todavía la guardaba en mi mesa de noche, pero ahora mi mesa de noche estaba en el cuarto de atrás, junto con todos mis recuerdos arrinconados. Los domingos por la tarde, cuando Francisco era pequeño, los tres nos sentábamos en esa misma sala a ver películas de Pedro Infante en la televisión vieja que habíamos comprado usada. Joaquín hacía palomitas en una olla sobre la estufa. Francisco se acurrucaba entre nosotros dos en el sofá, y yo tejía bufandas para el invierno mientras escuchaba las canciones que mi marido cantaba junto con Pedro Infante. Eran momentos sencillos, sin lujos, pero llenos de un amor tan grande que ahora, recordándolos en mi exilio dentro de mi propia casa, me parecían más valiosos que todo el oro del mundo.
Cada rincón de esa casa guardaba pedacitos de nuestra historia familiar, y ver a extraños ocupando esos espacios sagrados como si fueran suyos por derecho me causaba un dolor que iba mucho más allá de cualquier injusticia legal. Era como si estuvieran pisoteando no solo mi hogar, sino también mi vida entera, mis recuerdos más preciados, el legado de amor que Joaquín y yo habíamos construido para dejarle a nuestro hijo. Pero lo que más me dolía era ver cómo Francisco permitía todo esto sin siquiera pestañear. El niño al que había cargado en brazos cuando tenía fiebre, al que había llevado al doctor en camión porque no teníamos dinero para taxi, al que había ayudado con las tareas hasta altas horas de la noche para que pudiera ir a la universidad. Ese mismo hijo ahora me veía como un estorbo que había que tolerar. Cuando intentaba recordarle nuestros momentos felices, él cambiaba de tema o se iba a otra habitación, como si esos recuerdos le molestaran en lugar de alegrarlo. Una noche, después de cenar sola en la cocina, mientras ellos comían en el comedor como una familia completa sin mí, escuché sin querer una conversación entre Carmen y Mercedes que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Estaban lavando los trastes y hablando en voz baja, pero las paredes de mi casa no eran tan gruesas como para que no pudiera escuchar cada palabra cruel que decían sobre mí. «No sé cuánto tiempo más vamos a tener que aguantar a la vieja», dijo Carmen mientras secaba un plato con más fuerza de la necesaria. Se la pasa suspirando y viendo fotos viejas como si quisiera que sintiéramos lástima por ella. Mercedes se rió con una risa seca que me dio escalofríos. «Pues mira, mija, mientras tengamos que estar aquí, más vale que se acostumbre. Esta casa está mucho mejor organizada ahora que cuando ella mandaba». Todo estaba amontonado de recuerdos viejos y trastes que ya no servían. «Lo que me da coraje es que se comporte como si fuéramos invasores», continuó Carmen. «Francisco nos explicó que ella siempre ha sido muy dramática, que le gusta hacerse la víctima para llamar la atención. Dice que desde que murió su marido se puso insoportable con eso de que todo le recordaba a él. Cada palabra era como una bofetada en mi cara. Mi propio hijo había estado hablando de mí a sus espaldas, describiendo mi dolor y mis recuerdos como si fueran caprichos de una vieja loca. Pues más vale que entienda pronto cuál es su lugar», agregó Mercedes. «Nosotros no nos vamos a ir pronto, y ella va a tener que acostumbrarse a vivir como una más de la familia, no como la reina de la casa». Se rieron las dos, y yo sentí como si me hubieran echado agua helada en las venas. No era solo que me hubieran quitado mi hogar, era que estaban planeando quedarse permanentemente y convertirme en una sirvienta en mi propia casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi pequeña cama del cuarto de atrás, mirando hacia el techo y recordando todas las noches que Joaquín y yo habíamos pasado en la recámara principal, planeando nuestro futuro, soñando con ver a Francisco convertirse en un hombre de bien, imaginando a nuestros nietos corriendo por esos mismos pasillos que ahora me estaban prohibidos. Joaquín siempre me decía: «Esperanza, esta casa va a ser tuya para siempre. Aquí vas a envejecer con dignidad, rodeada de tu familia y de todo lo que hemos construido juntos». Si mi marido pudiera ver lo que estaba pasando, se revolcaría en su tumba. Él había trabajado hasta el último día de su vida para asegurar que yo tuviera un techo propio, para que nunca dependiera de nadie ni tuviera que aguantar humillaciones de nadie. «Prométeme que nunca vas a dejar que nadie te falte al respeto en tu propia casa», me había dicho en el hospital, pocas horas antes de morir. «Esta casa es tuya, y tú eres la única que decide qué pasa ahí adentro». Yo le había prometido, pero ahora me sentía como si hubiera traicionado su memoria al permitir que me trataran como una arrimada. Al día siguiente, mientras toda la familia estaba ocupada con sus actividades, Carmen había salido a visitar a una amiga, Mercedes estaba viendo sus programas de televisión y Rafael trabajaba en su computadora del patio. Decidí hacer algo que no había hecho desde que regresé del hospital. Entré a mi antigua recámara, la que ahora ocupaba Mercedes, y me senté en la cama que había compartido con Joaquín durante 25 años. Los muebles seguían siendo los mismos, pero todo se sentía diferente. Mercedes había cambiado las sábanas que yo mantenía siempre limpias y ordenadas por unas de colores chillantes que jamás hubiera escogido. Había movido las fotografías de mi familia a un rincón para hacer espacio para sus propias cosas. Mi tocador, donde me peinaba cada mañana desde hacía décadas, ahora estaba lleno de sus cremas y perfumes baratos.
Era como si hubieran borrado toda evidencia de que esa había sido mi habitación durante la mayor parte de mi vida adulta. Abrí el cajón donde siempre guardaba mis cosas más íntimas y encontré que Mercedes había revisado hasta mis papeles personales. Las cartas de amor que Joaquín me escribía cuando éramos novios estaban en una bolsa de plástico, como si fueran basura que alguien había encontrado y no sabía qué hacer con ella. Los documentos médicos de cuando Francisco nació, los certificados de la escuela, todo estaba revuelto y mal acomodado, como si mis recuerdos más preciados fueran estorbos que había que tolerar. En ese momento, sentada en mi propia cama pero sintiéndome como una intrusa, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a seguir siendo la víctima silenciosa que acepta humillaciones por miedo a causar problemas. No iba a permitir que me convirtieran en una sirvienta en la casa que construí con mis propias manos y el sudor de mi frente. Joaquín no me había dejado una casa para que otros vinieran a quitármela. Me la había dejado para que fuera mi refugio y mi dignidad hasta el último día de mi vida. Salí de la recámara con más determinación de la que había sentido en meses. Tenía trabajo que hacer, llamadas que hacer, documentos que revisar. Doctor Eduardo Herrera me había dado su número directo y me había dicho que lo llamara cuando estuviera lista para actuar. Pues bien, ahora estaba más que lista. Era hora de que estos abusivos aprendieran que una mujer de 68 años que había construido una casa desde cero no era una víctima fácil. Esa tarde, cuando todos estaban distraídos, tomé mi bolsa y salí con la excusa de ir al mercado a comprar verduras para la cena. En lugar de eso, caminé directamente a la oficina del doctor Eduardo. «Doña Esperanza», me dijo cuando me vio entrar, «por su cara veo que ya está lista para que actuemos». Le conté sobre la conversación que había escuchado entre Carmen y Mercedes, sobre cómo habían organizado mis cosas personales, sobre los planes que tenían de quedarse permanentemente en mi casa. «Es suficiente», dijo el abogado golpeando su escritorio con el puño. «Lo que le están haciendo constituye abuso de confianza, ocupación ilegal de propiedad y maltrato familiar. Vamos a proceder inmediatamente con las notificaciones legales». Esa tarde firmamos todos los papeles necesarios y establecimos el plan exacto de cómo íbamos a recuperar mi casa. «Doctor, Eduardo me explicó que tendría que ser valiente, que probablemente mi propia familia se pondría en mi contra, pero que la ley estaba completamente de mi lado. Doña Esperanza», me dijo antes de que me fuera, «usted construyó esa casa con trabajo honesto. Nadie tiene derecho a quitársela o a hacerla sentir como una extraña en su propio hogar. Lo que vamos a hacer no es venganza, es justicia». Sus palabras me llenaron de una fuerza que no había sentido desde antes de enfermarme. Regresé a casa caminando más erguida, sintiendo que por primera vez en meses tenía control sobre mi propia vida. Esa noche, durante la cena silenciosa donde me ignoraron como siempre, los observé a todos con nuevos ojos. Carmen sirviendo la comida en mis platos, como si fuera la dueña. Mercedes comentando sobre las modificaciones que quería hacer en la sala. Rafael hablando de instalar internet más rápido para su trabajo. Francisco asintiendo a todo como si yo no existiera. Los miré y pensé, disfruten su última semana en mi casa, porque muy pronto van a aprender quién es realmente la dueña aquí. Y cuando se fueran a dormir esa noche en mis recámaras, en mis camas, usando mis baños, no tenían ni idea de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Esa misma noche, después de firmar todos los documentos con el doctor Eduardo Herrera, regresé a casa con una sensación completamente diferente corriendo por mis venas. Por primera vez en meses, no me sentía como una víctima indefensa, sino como una mujer que había tomado las riendas de su propio destino. Mientras caminaba por las calles de la colonia americana hacia mi casa, cada paso que daba me hacía sentir más fuerte, más decidida, más dueña de mi propia vida. La Virgen de Guadalupe me había escuchado y ahora tenía en mis manos las herramientas legales para recuperar lo que era mío por derecho. Cuando llegué a la puerta de mi casa, porque sí era mi casa, sin importar quién estuviera viviendo en ella temporalmente, escuché las voces familiares de la familia de Carmen riéndose en la sala. Probablemente estaban viendo algún programa de televisión en MI Pantalla, sentados en mis sillones, comentando sobre cómo mejorar MI Decoración.
Pero por primera vez desde que había regresado del hospital, esas voces no me causaron tristeza ni humillación. Al contrario, me causaron una extraña satisfacción, porque sabía que sus días de comodidad en mi hogar estaban contados. Entré silenciosamente por la puerta principal, saludé con una sonrisa fingida y me dirigí directamente a mi pequeño cuarto de atrás sin detenerme a conversar con nadie. Carmen me gritó desde la sala: «Esperanza, ¿compraste las verduras para mañana?» Yo respondí con voz dulce: «Sí, mija, todo está en la cocina», aunque en realidad no había comprado nada porque había estado ocupada preparando su desalojo. Mercedes agregó sin siquiera voltear a verme: «Qué bueno, porque mañana vienen mis comadres a comer y quiero que todo esté perfecto». Sonreí para mis adentros. Sí, todo iba a estar perfecto, pero no de la manera que ella se imaginaba. Una vez en mi cuarto, cerré la puerta con cuidado y saqué de mi bolsa todos los documentos que el doctor Eduardo me había dado. Las notificaciones legales ya estaban preparadas, las órdenes de desalojo redactadas en términos que no dejaban lugar a dudas, y los documentos que comprobaban mi propiedad completa de la casa, organizados en una carpeta impecable. Todo estaba listo para ser ejecutado al día siguiente, cuando ellos salieran a sus actividades habituales y yo pudiera actuar sin interrupciones. Doctor Eduardo me había explicado el procedimiento paso a paso. «Doña Esperanza, mañana viernes yo voy a llegar a su casa a las 10 de la mañana con 2 oficiales de justicia. Vamos a entregar personalmente las notificaciones de desalojo a cada una de las personas que están ocupando ilegalmente su propiedad. Van a tener 48 horas exactas para desalojar completamente la casa. Al mismo tiempo, vamos a cambiar todas las cerraduras para garantizar que usted sea la única persona con acceso después del plazo establecido». El plan era perfecto en su simplicidad. Mientras Carmen estaba en su trabajo en la tienda de ropa, Mercedes visitando a sus amigas en el mercado y Rafael en sus reuniones de negocios que siempre tenía los viernes por la mañana, Doctor Eduardo y las autoridades harían su trabajo. Para cuando regresaran por la tarde, encontrarían sus notificaciones oficiales esperándolos y la realidad de que sus días de parasitismo habían llegado a su fin. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, no por ansiedad o miedo como había sido habitual durante las últimas semanas, sino por una emoción extraña que hacía tiempo no experimentaba. Era la emoción de saber que finalmente iba a recuperar mi dignidad, que iba a demostrar que una mujer de 68 años que había construido una casa desde cero no era una víctima fácil de manipular. Recé mi rosario completo, pero esta vez no pedí paciencia o resignación. Esta vez agradecí a la Virgen por darme la fuerza y la claridad mental para defender lo que era mío. El viernes amaneció con un cielo despejado que tomé como una señal divina de que estaba haciendo lo correcto. Me levanté más temprano que de costumbre y preparé café para toda la casa, sirviendo a cada uno de los invasores con una sonrisa tan dulce que Mercedes hasta comentó: «Qué raro, Esperanza, hoy te ves muy contenta». Yo respondí con toda la inocencia del mundo: «Es que amanecí con buenas vibras, Mercedes. Siento que hoy va a ser un día muy especial». No mentía para nada. Definitivamente iba a ser un día muy especial. Francisco se fue temprano al trabajo después de darme un beso distraído en la frente, como siempre hacía cuando tenía prisa. «Que tenga buen día, mamá. Al rato hablamos». Carmen se arregló con más cuidado que de costumbre porque tenía una cita importante con un proveedor de la tienda. «Esperanza, por favor mantén la casa limpia porque en la tarde van a venir las amigas de mi mamá a tomar café». Rafael guardó su computadora en el maletín y se despidió agitando la mano desde la puerta. «Nos vemos en la noche, doña Esperanza. Que esté bien». Mercedes fue la última en salir, después de darme instrucciones detalladas sobre cómo quería que preparara la comida para sus visitas. «Mira, Esperanza, haz suficientes quesadillas porque mis comadres comen mucho. Y pon la mesa bonita con los platos buenos, que quiero que vean que aquí vivimos decentemente». Yo asentí obedientemente. «Por supuesto, Mercedes, todo va a estar perfecto cuando regreses». Y realmente iba a estar perfecto, solo que no de la manera que ella esperaba. A las 10 en punto, como habíamos acordado, Doctor Eduardo llegó acompañado de 2 oficiales de justicia vestidos de uniforme. Verlos parados en la entrada de mi casa me llenó de una satisfacción inmensa.
Por fin, tenía de mi lado a las autoridades que iban a hacer respetar mis derechos como propietaria legal. «Buenos días, doña Esperanza», me saludó doctor Eduardo con una sonrisa profesional. «¿Está lista para recuperar su casa?» Nunca en mi vida había estado más lista para algo. Los oficiales fueron muy eficientes y respetuosos. Primero revisaron todos los documentos que comprobaban mi propiedad absoluta de la casa, la escritura original, los comprobantes de pago del terreno, las facturas de construcción, todo perfectamente en orden. Después procedieron a redactar las notificaciones individuales para cada ocupante ilegal, especificando que tenían exactamente 48 horas para desalojar completamente la propiedad con todas sus pertenencias. Mientras los oficiales trabajaban en los documentos, doctor Eduardo y yo supervisamos el cambio de todas las cerraduras de la casa. El cerrajero que habían traído era un hombre mayor, muy profesional, que trabajó rápidamente y sin hacer preguntas innecesarias. En menos de 2 horas, todas las puertas de mi casa tenían cerraduras nuevas, y yo era la única persona en el mundo con las llaves. La sensación de tener esas llaves nuevas en mis manos era indescriptible. Era como si hubiera recuperado no solo mi casa, sino también mi libertad y mi dignidad. Los oficiales colocaron las notificaciones en lugares estratégicos donde cada uno de los ocupantes ilegales las encontraría inmediatamente al regresar. Una en la puerta principal, una en la recámara que ocupaba Mercedes, otra en el cuarto de Rafael, y una especial para Carmen en la mesa del comedor donde siempre dejaba sus cosas del trabajo. Cada notificación estaba perfectamente redactada en términos legales que no dejaban espacio para malentendidos o negociaciones. «Doña Esperanza», me explicó doctor Eduardo antes de irse, «a partir de este momento, usted está completamente protegida por la ley. Si cualquiera de estas personas intenta regresar después del plazo de 48 horas o si la amenazan de cualquier manera, puede llamar inmediatamente a la policía. Tiene todo el derecho legal de estar en su casa sola y en paz». Me entregó una copia de todos los documentos y un número de teléfono directo por si necesitaba asistencia legal inmediata. Después de que se fueron las autoridades, me quedé sola en mi casa por primera vez desde que había regresado del hospital. El silencio era hermoso. No era el silencio de la soledad forzada que había experimentado en el cuarto de atrás, sino el silencio de la paz reconquistada. Caminé lentamente por cada habitación, tocando mis muebles, respirando el aroma familiar de mi hogar, sintiendo cómo cada paso que daba me devolvía un pedacito de mi alma que había perdido. Entré a mi recámara principal, la que Mercedes había estado ocupando como si fuera suya, y comencé el proceso de recuperar mi espacio. Saqué todas sus pertenencias y las acomodé cuidadosamente en cajas que coloqué en la sala para que las encontrara fácilmente cuando viniera por ellas. No rompí nada, no tiré nada a la basura, no actué con maldad innecesaria. Simplemente devolví mi habitación a su estado original, con mis fotografías en sus lugares correctos, mis sábanas blancas bordadas en la cama, mis santos protectores en la cabecera donde siempre habían estado. Hice lo mismo con el cuarto de Rafael, empacando su computadora y sus papeles con el mismo cuidado que habría tenido con las pertenencias de un huésped normal que hubiera estado en mi casa por invitación. Convertí el patio de vuelta en mi jardín, quitando sus cables y equipos de oficina para dejar espacio otra vez a mis plantas de hierbabuena y cilantro que habían estado descuidadas durante su ocupación. El proceso de recuperar mi casa fue como un ritual de purificación. Cada objeto que devolvía a su lugar original, cada espacio que liberaba de la presencia de los invasores, me hacía sentir más completa, más en paz conmigo misma. No era un acto de venganza, era un acto de justicia y autorrespeto. Estaba reclamando no solo mi propiedad material, sino también mi dignidad como mujer y mi derecho a vivir en paz en el hogar que había construido con tanto esfuerzo. Alrededor de las 2 de la tarde, mientras almorzaba tranquilamente en mi comedor, por primera vez en semanas, sin tener que esconderme en la cocina, escuché el sonido de llaves en la puerta principal. Era Mercedes que regresaba de su visita a las amigas. Escuché cómo intentaba abrir la puerta varias veces, después el sonido de llaves cayendo al suelo, y finalmente golpes desesperados en la puerta acompañados de gritos. «¡Esperanza! ¡Esperanza! ¡La puerta no abre! ¡Ven a abrir!». Se descompuso la cerradura. Me levanté calmadamente de mi silla,
Terminé de masticar mi bocado de comida y caminé hasta la puerta sin abrirla. Mercedes, le dije a través de la puerta cerrada, la cerradura no está descompuesta. Yo cambié todas las cerraduras de mi casa. Hay una notificación oficial esperándote en la mesa del comedor que explica exactamente lo que está pasando. Los gritos del otro lado se intensificaron. ¿Qué? Esperanza, abre esta puerta inmediatamente. Esta es una locura. Francisco va a saber de esto. Mercedes, continué con voz firme pero tranquila. Tienes 48 horas para recoger todas tus cosas. Están empacadas y te esperan en la sala. Después de ese tiempo, no podrás entrar más a esta propiedad. Mercedes siguió gritando y golpeando la puerta durante varios minutos, pero yo me alejé y la dejé que se cansara sola. No tenía ninguna obligación de escuchar sus berrinches o de explicarle nada más allá de lo que estaba claramente especificado en los documentos legales. Media hora después llegó Carmen y la escena se repitió casi exactamente igual. Intentó abrir con sus llaves, se desesperó cuando no pudo, gritó mi nombre exigiendo explicaciones. Cuando le expliqué la situación a través de la puerta cerrada, su reacción fue más agresiva que la de su madre. Esperanza, esto es ilegal. No puedes cambiar las cerraduras sin avisarnos. Vamos a demandarte. Esto es abuso contra personas mayores. Sus amenazas legales me dieron risa, considerando que Dr. Eduardo me había asegurado que todo lo que estaba haciendo era completamente legal y justificado. Rafael llegó al anochecer y, siendo más calculador que las mujeres de su familia, intentó una aproximación diferente. En lugar de gritar, tocó la puerta suavemente y habló con voz melosa. «Doña Esperanza, creo que hay un malentendido. ¿Podemos hablar como personas civilizadas? Seguramente podemos resolver esto sin necesidad de abogados ni papeles oficiales». Su intento de manipulación me confirmó que había tomado la decisión correcta. Esta gente había vivido tanto tiempo aprovechándose de otros que realmente creían que podían convencer a cualquiera de cualquier cosa. «Rafael», le respondí a través de la puerta, «no hay ningún malentendido. Hay documentos legales muy claros que explican la situación. Tienes 48 horas para recoger tus cosas y encontrar otro lugar donde vivir». Él insistió durante varios minutos más, alternando entre súplicas falsas y amenazas veladas, pero yo no cambié mi posición ni por un segundo. La llegada de Francisco fue la más dolorosa emocionalmente, pero también la más necesaria. Cuando mi hijo llegó del trabajo y se encontró con el caos de su esposa y su suegra gritando en la entrada, con las cajas de pertenencias amontonadas en el pórtico y con una puerta que no se abría con sus llaves, su confusión inicial rápidamente se convirtió en indignación. «Mamá, abra esta puerta inmediatamente. ¿Qué está pasando aquí? Carmen me dijo que cambió las cerraduras. Esto es una locura». Su tono de voz, lleno de autoridad y demanda, me recordó exactamente por qué había sido necesario llegar a este extremo. Durante semanas había intentado hablar con él, explicarle mi incomodidad, pedirle consideración y respeto. Pero él había elegido ignorarme y permitir que me trataran como una sirvienta en mi propia casa. Ahora que finalmente estaba ejerciendo mis derechos, se indignaba como si yo fuera la que estaba actuando incorrectamente. «Francisco», le dije a través de la puerta, manteniendo mi voz lo más calmada posible a pesar de que me temblaba por la emoción. «Todo está explicado en los documentos oficiales que encontrarás junto con las pertenencias de tu esposa y su familia. Esta es mi casa, hijo. La construí con tu padre, la pagué con mi trabajo y tengo derecho a decidir quién vive en ella». Mi voz se quebró un poco al final, no por debilidad, sino por la tristeza de tener que defender mi dignidad ante mi propio hijo. «Mamá, esto es ridículo. Somos su familia, no puede echarnos como si fuéramos extraños». Francisco golpeó la puerta con más fuerza que los otros. «Abra la puerta y hablemos como personas adultas». Pero yo había aprendido la lección más importante de mi vida. Las palabras sin acciones no significan nada. Y las promesas de las personas que te han traicionado una vez no valen el aire que se necesita para pronunciarlas. «Francisco», le dije por última vez antes de alejarme de la puerta, «cuando estés listo para tratarme con el respeto que merezco como tu madre y como propietaria de esta casa, podremos hablar. Mientras tanto, tienes 48 horas para arreglar tu situación de vivienda».
Me alejé de la puerta mientras él seguía gritando y golpeando, pero ya no me afectaba. Había cruzado la línea invisible que separa a las víctimas de las sobrevivientes, y no había vuelta atrás. Esa noche, cené en mi comedor, dormí en mi recámara y me bañé en mi baño principal por primera vez en meses. El silencio de mi casa ya no era el silencio del abandono, era el silencio de la dignidad recuperada. Y mientras ellos seguían afuera discutiendo sobre hoteles y departamentos de renta, yo estaba adentro, en mi hogar, planeando cómo iba a vivir el resto de mi vida en paz. El sábado por la mañana amaneció con una tranquilidad que no había experimentado en mi casa desde antes de enfermarme. Por primera vez en meses me desperté en mi propia recámara, en mi propia cama, sin el sonido de voces extrañas planeando modificaciones a mi hogar. El silencio era tan hermoso que me quedé acostada varios minutos extra, simplemente disfrutando la sensación de estar en mi lugar correcto del mundo. A través de las cortinas que había vuelto a colgar en su lugar original, la luz dorada del amanecer entraba suavemente, iluminando las fotografías de Joaquín y mío que había regresado a su lugar de honor en la mesa de noche. Me levanté sin prisa, como una reina en su palacio recuperado, y me dirigí a la cocina para preparar mi café exactamente como me gustaba. Fuerte, con un poquito de canela y sin tener que preocuparme por los horarios que otros me habían impuesto. Mientras el café se preparaba, abrí las ventanas de par en par para que entrara el aire fresco de la mañana y salieran todos los malos recuerdos de las últimas semanas. Era como si la casa misma estuviera respirando aliviada después de haber sido liberada de sus ocupantes ilegales. Alrededor de las 9 de la mañana, mientras regaba mis plantas del patio que finalmente habían vuelto a ser mi patio y no la oficina de Rafael, escuché voces familiares afuera. Me asomé discretamente por la ventana y vi a toda la familia de Carmen parada en la banqueta. Mercedes cargando una maleta grande, Rafael con cajas en los brazos, Carmen gesticulando agresivamente mientras hablaba por teléfono, y Francisco con una expresión de confusión y frustración que casi me dio lástima. Casi. Carmen fue la primera en acercarse a la puerta y tocar con nudillos firmes pero controlados. Su voz había perdido la arrogancia de los días anteriores y ahora sonaba más calculadora, como si hubiera pasado toda la noche ensayando lo que iba a decir. «Esperanza», dijo con una dulzura falsa que no me engañó para nada. «Sabemos que ayer estabas molesta, pero ya hablamos entre todos y entendemos que tal vez no nos comunicamos bien contigo. ¿Podemos entrar para platicar como familia y arreglar este malentendido?» Desde mi lugar junto a la ventana de la cocina, pude verla claramente. Llevaba puesta su ropa más elegante, probablemente pensando que si se veía respetable, yo sería más susceptible a sus manipulaciones. Pero sus ojos tenían esa misma frialdad calculadora que había visto tantas veces durante las últimas semanas cuando creía que yo no me daba cuenta de sus verdaderas intenciones. «Carmen», le respondí a través de la ventana cerrada, sin molestarme en ir a la puerta. «No hay ningún malentendido. Todo está muy claro en los documentos legales que recibiste ayer. Tienes hasta mañana domingo por la tarde para terminar de recoger el resto de tus cosas». Mi voz sonó más firme y segura de lo que yo misma esperaba. Era la voz de una mujer que había encontrado su poder y no tenía intención de volver a entregarlo. Mercedes se acercó entonces, y su estrategia fue completamente diferente. En lugar de la dulzura falsa de su hija, optó por el drama y la victimización. «Esperanza, por favor, soy una mujer mayor como tú. No puedes dejarme en la calle, no tengo a dónde ir. Mis otras hijas viven muy lejos y no pueden recibirme». Sus gritos eran tan teatrales que hasta los vecinos comenzaron a asomarse por sus ventanas para ver qué estaba pasando. Sus súplicas dramáticas no movieron ni una fibra de mi corazón. Durante semanas había visto cómo esta misma mujer se comportaba como la reina de mi casa, cambiando mis cortinas, moviendo mis santos, viendo sus programas en mi televisión sin importarle que yo estuviera relegada al cuarto de atrás como una sirvienta. Ahora que las tornas habían cambiado, quería que sintiera lástima por ella, pero yo había aprendido la diferencia entre compasión genuina y manipulación emocional. «Mercedes», le respondí manteniendo mi tono calmado pero firme,
Tuviste 3 meses para buscar una solución a tu situación de vivienda mientras vivías cómodamente en mi casa sin pagar renta, sin pagar servicios y sin mostrar el menor respeto por la propietaria. Ahora tienes 24 horas más para encontrar un lugar permanente. Es tiempo suficiente para una mujer tan capaz como tú aparentabas ser cuando dabas órdenes en mi cocina. Rafael intentó entonces un acercamiento más racional, como si fuera un negociador profesional tratando de resolver un conflicto laboral. Doña Esperanza, dijo con voz pausada y condescendiente, entiendo que se sintió incómoda con los cambios tan repentinos. Tal vez podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. ¿Qué le parece si pagamos una renta simbólica por quedarnos aquí? Digamos, 2,000 pesos mensuales por toda la familia. Es una buena oferta considerando los precios de renta en la zona. Su propuesta me indignó más que todos los gritos de Mercedes juntos. Este hombre había estado viviendo en mi casa completamente gratis, usando mi electricidad para su computadora día y noche, bañándose con mi agua caliente, comiendo la comida que Carmen compraba con el dinero que Francisco le daba, y ahora tenía la desfachatez de ofrecerme 2,000 pesos, como si me estuviera haciendo un favor enorme. Rafael, le respondí con una risa seca. Mi casa no está en renta. Nunca estuvo en renta, y aunque estuviera, después de la falta de respeto que ustedes tres me mostraron durante estos meses, no serían inquilinos bienvenidos ni aunque pagaran el triple de lo que vale. Algunas cosas no se arreglan con dinero, y la dignidad perdida es una de ellas. Finalmente, Francisco se acercó a la puerta principal. Su voz tenía un tono de súplica que no había escuchado desde que era niño, y había roto algo importante, y venía a pedirme perdón. Mamá, por favor, sé que las cosas no salieron como debían. Sé que no la tratamos con el respeto que merece. Pero somos familia, mamá. No puede echarnos así como si fuéramos extraños. Carmen está embarazada, mamá. No puede andar buscando casa en su estado. Esa última revelación me tomó completamente por sorpresa. Carmen había estado viviendo en mi casa durante 3 meses y nunca había mencionado estar embarazada. Más importante aún, Francisco había sabido de su embarazo y aún así había permitido que me trataran como una estorbo, como una carga que había que tolerar. Si había algo que necesitaba una mujer embarazada, era estabilidad y tranquilidad, no la tensión constante de maltratar a la abuela de su futuro hijo. «Francisco», le dije, y por primera vez mi voz se quebró ligeramente por la emoción. «Si Carmen está embarazada, esa es una razón más para que encuentren su propio hogar donde puedan criar a su hijo en paz. Pero también es una razón más para que entiendan por qué lo que me hicieron fue tan cruel. Ustedes sabían que necesitaban estabilidad para su familia que crece, pero no les importó destruir la estabilidad de la mujer que te crió y que los recibió en su casa cuando necesitaban ayuda». Siguió un largo silencio del otro lado de la puerta. Pude escuchar murmullos de conversación, probablemente discutiendo entre ellos qué estrategia intentar a continuación. Pero yo ya había escuchado suficiente. Había escuchado súplicas falsas, ofertas insultantes, chantajes emocionales y revelaciones tardías, pero no había escuchado lo único que podría haber hecho alguna diferencia: una disculpa genuina y un reconocimiento de que me habían tratado mal. Me alejé de la ventana y me dirigí a la sala, donde me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Mercedes se había instalado como reina el día que regresé del hospital, y tomé el rosario que tenía guardado en la mesa lateral. Mientras rezaba, escuchaba las voces afuera volviéndose más desesperadas, más urgentes, más agresivas. En un momento dado, Rafael gritó algo sobre meter abogados, y Carmen amenazó con llamar a servicios sociales para reportar abandono de familia. Pero sus amenazas sonaban huecas, como los ladridos de perros que saben que no pueden morder. Alrededor del mediodía, las voces finalmente se callaron. Me asomé nuevamente por la ventana y vi que habían cargado un taxi con más cajas y maletas. Mercedes subió al taxi con una expresión de derrota amarga, mirando hacia mi casa como si estuviera maldiciéndola. Rafael cerró la puerta del taxi con más fuerza de la necesaria, claramente frustrado de que sus tácticas de manipulación no hubieran funcionado. Carmen subió al asiento delantero sin mirar hacia atrás, probablemente ya planeando su próxima movida. Francisco fue el último en irse.
Se quedó parado en la banqueta durante varios minutos después de que el taxi se alejara, mirando hacia la casa donde había crecido, donde había aprendido a caminar, donde había recibido tantos abrazos y tantos regaños, donde había sido amado incondicionalmente desde el día que nació. Por un momento, pensé que iba a tocar la puerta una vez más, que iba a intentar una conversación diferente, más honesta, más respetuosa. Pero finalmente se dio la vuelta y se alejó caminando, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. Verlo alejarse así me causó un dolor profundo en el pecho, pero era un dolor limpio, como el que se siente cuando un cirujano quita algo que te está envenenando la sangre. Duele, pero sabes que es necesario para salvarte la vida. Esa tarde, sola en mi casa completamente recuperada, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Me puse mi vestido favorito, me pinté los labios, me peiné con cuidado y salí a caminar por mi colonia. No era que quisiera presumir mi victoria ni buscar lástima de los vecinos. Simplemente quería sentir el sol en mi cara como una mujer libre, como una mujer que había luchado por su dignidad y había ganado. Doña Josefina, mi vecina de toda la vida, me alcanzó cuando iba pasando frente a su casa. «Esperanza», me dijo con una sonrisa cómplice, «me da mucho gusto verte tan bien. Había notado que tenías mucha visita últimamente». Su comentario me confirmó que los vecinos habían estado al tanto de la situación, pero habían respetado mi privacidad sin entrometerse en asuntos familiares. «Sí, doña Josefina», le respondí. «Eran visitas temporales, pero ya se fueron. Ahora la casa volvió a estar como debe ser, tranquila y en paz». Ella asintió con sabiduría, sin necesidad de que le explicara más detalles. Los vecinos de la colonia sabían reconocer cuando alguien había estado pasando por dificultades y cuando finalmente había encontrado una solución. Durante los días siguientes, Francisco intentó llamarme varias veces. Las primeras llamadas fueron agresivas, llenas de reproches y amenazas sobre consecuencias legales y abandono familiar. Yo escuchaba pacientemente sus reclamos sin interrumpirlo, y cuando terminaba de gritar, le decía simplemente: «Cuando quieras tener una conversación respetuosa, como la que se debe tener entre madre e hijo, aquí estaré». Y colgaba. Después de una semana, el tono de sus llamadas comenzó a cambiar. Menos amenazas, menos gritos, más intentos de negociación. «Mamá, Carmen encontró un departamento pequeño, pero necesitamos tiempo para juntar el dinero del depósito. ¿No podríamos quedarnos unas semanas más mientras arreglamos todo?». Cada vez que intentaba regatear por más tiempo o por condiciones especiales, yo le repetía la misma respuesta: «Esta casa está disponible para visitas respetuosas, no para ocupantes permanentes». Al final de la segunda semana, recibí una llamada diferente. Francisco sonaba cansado, derrotado, pero también más maduro de alguna manera. «Mamá», me dijo sin preámbulos, «quiero disculparme. Carmen y yo encontramos un departamento. No es tan grande como su casa y no está en una zona tan bonita, pero es nuestro. Y creo que eso está bien. Creo que necesitábamos aprender a mantenernos solos». Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba, pero no bajé la guardia completamente. Había aprendido que las palabras bonitas eran fáciles de decir cuando las circunstancias obligaban a decirlas. Los hechos eran más difíciles de falsificar que las palabras. «Me da gusto escuchar eso, Francisco», le respondí. «La independencia es algo bueno para las parejas jóvenes. Los ayuda a crecer como familia». No mencioné todo lo que había sufrido, no le eché en cara su comportamiento, no traté de hacerlo sentir culpable. Simplemente acepté su disculpa y dejé que el tiempo demostrara si era genuina o solo otra táctica. Un mes después, Francisco vino a visitarme un domingo por la tarde. Llegó solo, sin Carmen, sin su suegra, sin su cuñado. Tocó la puerta como un invitado educado y esperó a que yo le abriera. Cuando abrí la puerta, noté que se veía diferente, más delgado, más cansado, pero también más centrado de alguna manera. «Hola, mamá», me dijo con una sonrisa tímida. «¿Puedo pasar? Quería platicar con usted». Lo invité a pasar y nos sentamos en la sala, en la misma sala donde Mercedes había actuado como reina durante tantas semanas. Pero ahora se sentía diferente. Se sentía como mi sala otra vez. «Mamá», me dijo después de aceptar una taza de café,
Quería contarle que estamos bien. El departamento es pequeño y tuvimos que vender algunas cosas para poder pagarlo. Pero Carmen está contenta porque es nuestro. Y yo entiendo ahora por qué usted hizo lo que hizo. No estaba bien que nos aprovecháramos de su generosidad. No estaba bien que la tratáramos como si fuera una inquilina en su propia casa. Sus palabras me llenaron de una satisfacción que no tenía nada que ver con venganza o con ganar una batalla. Era la satisfacción de ver que mi hijo había aprendido una lección importante sobre respeto, responsabilidad y límites. Había aprendido que recibir ayuda de la familia no significaba que podían abusar de esa ayuda indefinidamente. Francisco, le dije, siempre vas a ser mi hijo y siempre vas a ser bienvenido en esta casa, pero como visitante respetado, no como ocupante que da por sentado que puede hacer lo que quiera. Él asintió con seriedad, y por primera vez en meses sentí que estaba hablando con el hombre que había criado, no con el extraño egoísta en que se había convertido temporalmente. Esa noche, después de que Francisco se fue, me senté en mi patio a ver las estrellas y reflexioné sobre todo lo que había pasado. No me sentía victoriosa en el sentido de haber derrotado a un enemigo. Me sentía como alguien que había defendido exitosamente algo valioso que estaba en peligro de perderse para siempre. Había defendido mi dignidad, mi hogar y mi derecho a ser tratada con respeto en mi propia casa. La Virgen de Guadalupe me había dado las fuerzas que le pedí, pero también me había enseñado que a veces la compasión verdadera requiere firmeza, que el amor genuino a veces requiere límites claros, y que proteger lo que es sagrado para nosotros no es egoísmo, sino supervivencia espiritual. 6 meses después, cuando Carmen tuvo a su bebé, Francisco me llamó para invitarme a conocer a mi nieta. Fui a visitarlos a su departamento, llevando regalos para la bebé y una comida casera para los padres nuevos. Carmen me recibió con una actitud completamente diferente, respetuosa, agradecida, humilde. No me pidió disculpas explícitas por todo lo que había pasado, pero su comportamiento era una disculpa en sí mismo. Mientras cargaba a mi nieta por primera vez, mirando su carita perfecta y sus ojitos curiosos, sentí que el círculo se había cerrado de la manera correcta. Había recuperado no solo mi casa, sino también mi lugar digno en la familia. No como la abuela que se deja pisotear por gratitud de ver a sus nietos, sino como la matriarca respetada que había ganado ese respeto defendiendo sus derechos cuando fue necesario. La bebé se quedó dormida en mis brazos, y yo cerré los ojos agradeciendo a Dios por haberme dado la sabiduría y la fuerza para hacer lo correcto en el momento correcto. A veces, el amor más profundo se demuestra no permitiendo que abusen de él, y la familia más fuerte es la que aprende a respetarse mutuamente en lugar de darse por sentada. Y cuando regresé esa noche a mi casa silenciosa, a mi recámara recuperada, a mi sala donde ya no había reinas autoproclamadas, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. El silencio de mi hogar ya no era el silencio del abandono, era el silencio de la dignidad reconquistada y la paz bien ganada. Han pasado 2 años desde que recuperé mi casa, y la sensación de paz que siento cada mañana al despertar en mi propia recámara sigue siendo tan dulce como el primer día. Mi rutina ahora es simple y está llena de pequeños placeres que había olvidado durante esas semanas de humillación. Todas las mañanas tomo mi café en el patio, cuidando las plantas de hierbabuena y cilantro que volvieron a florecer después de que Rafael desocupó el espacio que había convertido en su oficina personal. Leo mis libros en la sala. Veo mis telenovelas favoritas en el horario que yo elijo, sin tener que pedir permiso o disputar el control remoto con nadie. Las amigas que se habían alejado durante el periodo en que la casa estaba llena de extraños han regresado poco a poco. Doña Carmen, mi comadre de toda la vida, me visitó la semana pasada y me dijo algo que me quedó grabado en el corazón. Esperanza, te ves 10 años más joven. Tienes esa luz en los ojos que habías perdido. Tienes razón. Cuando me veo en el espejo cada mañana, veo a una mujer que se respeta a sí misma, que conoce su valor, que no tiene miedo de defender lo que es suyo. Francisco me visita cada 15 días, siempre los domingos por la tarde, siempre anunciándose antes de venir. Trae a mi nieta Lupita, que ya tiene 2 años, y llena mi casa de risas cuando viene a jugar.
Carmen viene con ellos, pero su actitud es completamente diferente ahora. Me trata con el respeto que una nuera debe mostrar a la madre de su esposo. Me pide consejos sobre la crianza de la niña y siempre pregunta si puede ayudar con algo en la casa antes de irse. El cambio más grande lo veo en Francisco. Ya no es el hombre que evitaba conversaciones conmigo o que permitía que otros me faltaran al respeto en mi presencia. Ahora habla conmigo como el hijo que crié. Me cuenta sobre su trabajo. Me pregunta mi opinión sobre decisiones importantes. La semana pasada me confesó algo que me llenó de orgullo. Mamá, lo que usted hizo me enseñó algo muy importante sobre tener límites. Ahora sé decir no cuando algo no me parece correcto, y eso me ha ayudado mucho en mi trabajo y en mi matrimonio. Mercedes ya no forma parte de nuestras vidas. Según me contó Francisco, se fue a vivir con una hermana a Michoacán después de que no pudo encontrar un lugar que le gustara en Guadalajara. Rafael se casó con una mujer divorciada que tenía su propia casa. Así que al final encontró dónde acomodarse sin tener que seguir siendo un parásito de familias ajenas. De vez en cuando me da curiosidad saber cómo les va, pero no es una curiosidad que me cause ansiedad o culpa. Simplemente es la curiosidad natural que se siente por personas que formaron parte de un capítulo difícil de la vida que ya se cerró. En las tardes, cuando Lupita no está visitando, me siento en mi sillón favorito de la sala a tejer. Estoy haciendo una colcha para la cama de mi nieta, con colores alegres y patrones que me recuerdan a las colchas que mi propia abuela me tejía cuando era niña. Mientras trabajo, pienso en las lecciones que esta experiencia me enseñó, no solo sobre la importancia de defender mis derechos, sino sobre el tipo de abuela que quiero ser para Lupita. Quiero ser una abuela que la ame incondicionalmente, pero que también le enseñe que el amor verdadero incluye respeto y límites. Quiero que crezca sabiendo que puede contar conmigo para apoyo y consejos, pero también que nunca debe permitir que nadie abuse de su generosidad o la trate como si no tuviera valor. Cuando sea mayor y pueda entender, le voy a contar la historia de cómo su abuela aprendió a defenderse, para que ella sepa desde pequeña que las mujeres no nacemos para ser pisoteadas por nadie. Los domingos por la noche, después de que Francisco y su familia se van, camino por toda mi casa tocando los muebles, arreglando los cojines, apagando las luces una por una. Es como un ritual de gratitud silenciosa por tener mi espacio de vuelta, por poder decidir dónde poner cada cosa, por no tener que esconder mis sentimientos o caminar de puntitas en mi propio hogar. En mi recámara, antes de dormir, siempre le hablo un poquito a Joaquín. Le cuento sobre mi día, sobre las visitas de Francisco, sobre las travesuras de Lupita. A veces le pido consejos sobre decisiones pequeñas, como si cambiar las cortinas de la sala o si plantar nuevas flores en el jardín. No estoy loca. Sé que él no puede responderme, pero hablarle me da paz. Me hace sentir que el amor que construimos juntos durante tantos años sigue vivo en esta casa que él me ayudó a construir. La semana pasada encontré entre mis papeles viejos una fotografía de Joaquín y yo el día que terminamos de pagar la hipoteca de la casa. Estábamos parados en la entrada, él con su camisa de trabajo y yo con mi vestido de los domingos, sonriendo como si hubiéramos conquistado el mundo entero. En el reverso de la foto, con mi letra joven, había escrito: nuestra casa, nuestro hogar, para siempre. Ver esa fotografía me recordó por qué había sido tan importante luchar por este lugar. No era solo por los ladrillos y las paredes, era por los sueños y los sacrificios que representaba. Ahora entiendo que lo que hice no fue venganza, como algunos podrían pensar, fue autopreservación. Fue la decisión de una mujer que finalmente entendió que proteger su dignidad no es egoísmo, sino supervivencia emocional. Durante años había creído que ser buena madre y buena suegra significaba sacrificar todo por la comodidad de otros, incluso mi propia autoestima. Pero aprendí que el amor verdadero incluye enseñar a las personas que amamos a tratarnos con respeto. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si no hubiera encontrado el valor para actuar. Probablemente seguiría viviendo en el cuarto de atrás, viendo cómo otros tomaban decisiones sobre mi propia casa, sintiéndome como una visitante no deseada en el lugar que me costó 40 años construir. Habría muerto poco a poco por dentro, perdiendo pedacitos de mi alma cada día,
hasta convertirme en una sombra amargada de la mujer que fui. En lugar de eso, ahora soy una mujer que sabe su valor, que conoce sus límites, que no tiene miedo de defender lo que es suyo. Cuando las vecinas vienen a visitarme y me cuentan sus problemas familiares, hijos adultos que no se independizan, nueras que las tratan mal, familias que se aprovechan de su generosidad, yo escucho con comprensión, pero también comparto mi experiencia. Les digo que el amor no tiene que doler, que la familia no tiene que ser sinónimo de sacrificio silencioso, que las mujeres de nuestra edad tenemos derecho a vivir con dignidad. El mes pasado, doña Esperanza del final de la calle vino a pedirme consejo porque su hijo divorciado se había mudado a su casa temporalmente con sus 3 hijos, pero ya llevaba un año sin buscar trabajo ni aportar dinero para los gastos. Después de escuchar su historia, le dije: Esperanza, ayudar a la familia está bien, pero cuando esa ayuda se convierte en abuso, hay que poner límites. El amor no significa ser un tapete que todos pisan. 2 semanas después, me buscó para contarme que había puesto un plazo de 1 mes para que su hijo encontrara trabajo o se fuera de su casa. Me costó mucho trabajo, me dijo, pero recordé sus palabras sobre que las mujeres de nuestra edad tenemos derecho a vivir en paz. Su hijo encontró trabajo en 3 semanas y ahora aporta para los gastos mientras busca su propio lugar. El cambio en ella es notable. Camina más erguida, sonríe más seguido, se ve más liviana. Esta tarde, mientras regaba mis plantas en el patio que ya no es oficina de nadie más que mío, llegó un cartero nuevo que no me conocía. «Disculpe, señora», me dijo. «¿Aquí vive la familia Rodríguez? Tengo una carta para Mercedes Rodríguez». Le expliqué amablemente que esas personas ya no vivían aquí, que había sido una situación temporal que ya se había resuelto. Cuando se fue, me quedé pensando en cómo esa pregunta inocente ya no me causó ni tristeza ni rabia. Simplemente fue un recordatorio de un capítulo cerrado de mi vida. Al caer la tarde, me senté en mi sillón preferido con una taza de té de manzanilla y miré alrededor de mi sala. Todo estaba exactamente como me gustaba. Mis fotografías en sus lugares correctos, mis santos protectores donde siempre habían estado, mis flores frescas en el florero que mi madre me regaló cuando me casé. Esta es mi casa, mi refugio, mi reino silencioso donde nadie más que yo decide qué música se escucha, qué programas se ven, qué comida se prepara. Cerré los ojos y sonreí, sintiendo una gratitud profunda por haber encontrado el valor para luchar por mi dignidad cuando más lo necesitaba. No todas las batallas se ganan con gritos o confrontaciones dramáticas. A veces, las victorias más dulces llegan en el silencio de la decisión correcta, en la paz de saber que defendiste lo que era tuyo por derecho. Algunas noches, antes de dormir, me pregunto qué habría pensado mi madre de todo esto. Ella, que siempre nos enseñó a aguantar y no hacer problemas, tal vez al principio se habría escandalizado por mi decisión de echar a la familia de mi casa. Pero creo que después, viendo la paz que encontré, habría entendido que a veces el mayor acto de amor propio es aprender a decir no más cuando es necesario. La vida me enseñó que no hay nada más poderoso que una mujer que conoce su valor y no tiene miedo de protegerlo. Y mientras siga teniendo fuerzas, nadie más va a quitarme la tranquilidad que tanto me costó recuperar. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que una decide mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde nos estás viendo? Coméntanos abajo.